Nadie sabe con certeza quién fue el primero en adentrarse en los escombros del silencio. Tal vez alguien que, guiado por el azar o por una intuición profunda, se coló en las grietas de un edificio olvidado y comprendió que allí, en medio del polvo, el óxido y la humedad, latía algo que el tiempo no había logrado apagar del todo. Desde entonces, caminar por pasillos vacíos, cruzar puertas corroídas y sentir la vibración muda de lo que ya no está, se convirtió en un acto de revelación. La exploración urbana no se resume en fotografiar ruinas o recorrer lugares que el mundo ya no reclama. Se trata de escuchar lo que aún resuena entre paredes desmoronadas, de mirar sin juicio lo que fue dejado atrás. Cada escalón carcomido, cada mueble cubierto por telarañas, cada rincón devorado por la hiedra, habla con un lenguaje antiguo y secreto. No hay ruina sin historia, no hay abandono sin causa. Hay quienes llegan a estas estructuras arrastrados por la estética de la decadencia. Ven la belleza en la pintura que se descascara, en los ventanales rotos que filtran la luz como vitrales profanos, en los grafitis que son la firma de un presente irreverente sobre el cadáver de lo que fue. La cámara se convierte en un ojo reverente, incapaz de modificar la escena, solo puede capturarla. Pero hay algo más, algo que no se ve en la imagen. Hay quienes buscan el temblor, ese momento exacto en que el silencio pesa más que el concreto, cuando una corriente invisible eriza la piel y obliga a contener la respiración. Los hospitales abandonados, los asilos desiertos, las escuelas carcomidas por el olvido, no están del todo vacíos, conservan una energía residual de los que pasaron por allí. Hay murmullos que no se deben al viento, puertas que se mueven sin corriente aparente y sombras que no responden a ninguna fuente de luz. La frontera entre lo material y lo intangible se difumina. La exploración urbana exige respeto, no es vandalismo ni turismo, es observación silenciosa, es entrar en territorios donde lo prohibido ha perdido su fuerza legal, pero no su carga simbólica. Hay que saber leer las señales, reconocer los límites. No todo lugar abandonado es seguro, no toda estructura tolera visitas, pero para algunos el riesgo es parte de la experiencia. Una de las características más inquietantes de estos espacios es la suspensión del tiempo. La vida que fue interrumpida no desapareció del todo, queda congelada, se convirtió en eco. Existen casos emblemáticos, ciudades enteras evacuadas tras accidentes, hoteles de lujo que cayeron en desgracia por motivos oscuros, parques de diversiones detenidos en el tiempo por conflictos nunca esclarecidos. Todos estos lugares comparten algo más que la ausencia de ocupantes, guardan un rastro invisible de lo que una vez fueron, y ese rastro se aferra a las paredes, se filtra en el suelo y contamina el aire. El fenómeno de la exploración urbana ha crecido silenciosamente. No hay escuelas ni maestros, solo un código no escrito que se transmite entre quienes practican este arte. No revelar ubicaciones exactas, no llevarse nada y no modificar el espacio. Simplemente documentar, sin intervenir. Y aunque las redes han servido para difundir estas aventuras, también han provocado que algunos lugares sean invadidos por curiosos sin preparación, sin respeto y sin cuidado. La consecuencia son estructuras colapsadas, accesos clausurados e historias perdidas para siempre. La esencia de esta práctica no reside en la búsqueda de adrenalina, aunque muchas veces esté presente. Lo que mueve a quienes cruzan los umbrales del olvido es algo más profundo, una especie de comunión con lo que ya no existe. Es imposible no percibir el magnetismo de lo decadente, no por morbo, sino porque la decadencia revela capas de verdad que la perfección oculta. En las grietas se encuentran secretos, en el moho se encuentran palabras no dichas. Hay belleza en la destrucción lenta, como si el espacio se negara a morir sin antes contar su versión de los hechos. En muchas ciudades se han creado mapas secretos con ubicaciones que no aparecen en registros oficiales, viejos teatros, cárceles desactivadas, hospitales psiquiátricos, fábricas textiles, estaciones ferroviarias, y todos ellos dormitan bajo el polvo, esperando visitantes que no teman al silencio. Y cuando estos visitantes llegan, no se comportan como invasores,
sino como peregrinos. Pese a todo, el interés por este tipo de exploración no decrece. Al contrario, crece en las sombras. Tal vez porque revela algo que no se encuentra en museos ni libros, la evidencia de lo que el tiempo quiere borrar. Tal vez porque hay una sabiduría tácita en los objetos rotos, en los muros pintarrajeados, en los pisos manchados, o quizás porque en cada visita uno encuentra no solo los restos de un pasado ajeno, sino fragmentos de algo aún más profundo e inexplicable. No todos los que entran en estos espacios regresan con respuestas, pero todos regresan distintos. En el corazón de toda ruina permanece el latido de lo que alguna vez tuvo sentido. La exploración urbana no lo revive, no lo reconstruye, solo lo observa, y al hacerlo perpetúa su existencia más allá del tiempo, más allá del olvido. Suscríbete.